adyuvadas, es decir, seguir usando la misma vacuna, pero agregar un adyuvante que cambie de TH2 a tal vez TH17 y TH1, que sería lo que querríamos hacer. Les voy a hablar de estas dos, que son en las que estamos trabajando actualmente en Vanderbilt. La primera, estamos haciendo un estudio en Perú. ¿Y por qué Perú? Porque en Perú se siguen usando las dos vacunas. El Ministerio de Salud provee la de células completas y los papás que quieran pagar pueden pagar por la vacuna celular. Entonces, simplemente hicimos primero un estudio piloto con 10 pacientes. Como son tan chiquititos, ¿verdad? Había que dividir, unos tomarles la muestra de sangre un día, otros otro, e incluso la muestra de sangre a la primera visita, a los 2 meses, era criterio para elegibilidad en el estudio. Y después continuamos con otros 40 para un total de 50 pacientes. Seguimos entonces a los que querían la vacuna de células completas y otro grupo de los papás que querían pagar la vacuna celular. Les tomamos muestras de sangre poco tiempo después de cada vacuna, sobre todo de la primera, a los 2 días, a los 8 días, según su grupo, y después lo seguimos tomando muestra después de cada vacunación hasta los 19 meses, porque sería un mes después de finalizar el esquema primario de vacunación, que en Perú termina a los 18 meses. Y entonces, ¿qué hicimos? Es un estudio que está tratando de caracterizar la respuesta inmune a ambas vacunas. Y estamos haciendo tanto secuenciación del ARN mensajero para ver cuáles proteínas están, digamos, activando, cuáles ARN mensajeros están listos para convertirse en proteínas, pero estamos usando una técnica más novedosa que es el ribosome profiling o como perfil ribosomal, que es básicamente tomar la muestra de sangre e inmediatamente parar la maquinaria de traducción. Entonces se desarman los ribosomas y esos codones que hay en cada uno de los ribosomas se secuencian, se arma básicamente el rompecabezas para saber cuál proteína está siendo traducida en ese momento. Entonces podemos ver la respuesta a nivel tanto de transcripción como de traducción a proteínas. Y según el orden, ¿verdad? Va a haber un codón de inicio, un codón de finalización y entre eso se va a armar el rompecabezas con las diferentes secuencias de codones porque va a haber miles de ribosomas traduciendo al mismo tiempo, entonces vamos a poder armar eso. Y el estudio en este momento ya terminamos el seguimiento de todos los pacientes. Después del estudio piloto de los 10 primeros pacientes se hizo un cambio en el procesamiento de las muestras y se agregó un compuesto cicloheximida para frenar la traducción todavía más rápido. Antes se hacía en un paso posterior, pero no se estaba teniendo el rendimiento deseado en ARN, entonces se añadió antes y estamos teniendo mejores resultados ahora. Y tanto con el ribosome profiling como con la secuenciación del ARN mensajero estamos viendo un aumento en la producción y en la expresión del TLR4, el Toll-like receptor 4, que es un receptor asociado al reconocimiento del lipopolisacárido, que está presente en las bacterias gram negativas. Bordetella pertussis es una bacteria gram negativa, entonces, por lo menos en datos preliminares que nos están llegando, esto tiene sentido. Ahora el análisis está en proceso, vamos a evaluar citoquinas para ver las respuestas, ojalá TH1, TH2, TH17, después de la vacunación primaria, y la frecuencia y diversidad de los anticuerpos generados. La otra solución, vacunas vivas atenuadas, también estamos trabajando en eso. Idealmente, como les conté, si Bordetella pertussis nos infecta por vía aérea, lo ideal sería generar inmunidad a nivel de mucosa para que apenas entre la bacteria, frenarla y detener la infección. Y se empezó a demostrar en animales que la potencia de vacunas vivas atenuadas de Bordetella pertussis dependía de la capacidad de esta de colonizar las vías respiratorias. Entonces, en estudios, entonces la cepa que estamos estudiando es la BPZE1, es una cepa viva atenuada de Bordetella pertussis a la cual se le han modificado o eliminado
ciertos antígenos que son críticos. La citotoxina traqueal, que es la responsable de destruir el epitelio ciliado de las vías respiratorias, la toxina pertussis, que les había contado antes, que es la principal causante de los efectos sistémicos de la infección, y la toxina dermonecrótica, cuyo mecanismo en humanos no está completamente dilucidado, pero en la enfermedad parecida que es de perros, de bordetela bronquicéptica, está bien descrito. Y se vio que la BPZE1, esta cepa atenuada, no causaba sintomatología en ratones y persistía en vías respiratorias por aproximadamente 20 días, lo cual entonces, como les había contado, si persisten las vías respiratorias, eso generaría mayor inmunidad. Entonces, ¿qué se vio en ratones? Primero, hicieron un estudio con una dosis de BPZE1 y una vacuna acelular en los ratones, y tiempo después fueron protegidos de un challenge, una exposición a bordetella pertussis. Se vio que a tan solo 3 horas después de la infección había una colonización en vías respiratorias en la nasofaringe de los ratones más baja en los que habían sido vacunados con la BPZE1 que con los vacunados con vacuna celular. Estos son los adultos en este lado, en el A, y estos son el B. Estas son las unidades formadoras de colonias. Y a los 7 días, que es la barra negra, no había colonización en los adultos vacunados con BPZE1 ni en los adultos vacunados con vacuna celular, y en los ratones recién nacidos no había colonización a los 7 días en los vacunados con la cepa atenuada, pero sí persistía la colonización en aquellos vacunados con vacuna acelular. Y también esta figura muestra la IgA y esta muestra la IgG. Por supuesto, los vacunados con la BPZE1 tenían respuesta de IgA, que es la inmunoglobulina que está presente a nivel de mucosas, mientras que ambas producían IgG, que es la inmunoglobulina que encontramos en la sangre. El primer estudio en humanos fue en Suecia, si mal no recuerdo. Se hizo una formulación líquida de esta vacuna, se hicieron 3 grupos, uno con una dosis baja, alta, mediana, así como el grupo placebo, y se vio que era segura, no tenía efectos adversos diferentes a los del placebo en los grupos vacunados, y en algunos, sobre todo en los que recibieron la dosis más alta, era capaz de colonizar las vías aéreas por cierto tiempo, y en aquellos en que colonizaba las vías aéreas era inmunogénica, producía una buena respuesta inmune. Ahora nosotros en Vanderbilt estamos haciendo el estudio de fase 2A, y ahora se dio el cambio a una formulación liofilizada, y también estamos usando este aparatito que es como un cono llamado el Vaccinator, para hacer un sello en la nariz y poder, como quien dice, atomizar la vacuna en cada uno de los huequitos de la nariz sin que se esparza por todo lado. El estudio anterior, el fase 1, se hacía nada más con la jeringa de tuberculina, como esta, pero sin el cono, y se goteaba en la nariz de los participantes. Entonces, básicamente estamos cambiando 2 variables, la versión de líquida liofilizada y el tipo de administración. Lo estamos haciendo en 50 voluntarios, adultos jóvenes, saludables, con una dosis baja, que es equivalente a la dosis alta que se usó en el estudio de fase 1, porque se vio que no todos los individuos fueron colonizados y no todos tuvieron respuesta inmune. Una dosis un poco más alta, un grupo placebo, y un grupo para comparar con el estudio anterior usando la jeringa de tuberculina goteando en la nariz. Y con este estudio estamos evaluando la seguridad, por supuesto, evaluando efectos adversos si los hay, y midiendo la IgG, la IgA, tanto a nivel de sangre como la IgA superficial, que ¿verdad? Sería para ver la respuesta a nivel de la mucosa, así como conteos, si es que hay colonización, de la colonización nasal de los participantes. Entonces, en resumen, todos estos modelos en animales y los estudios previos en humanos nos están demostrando que hay una respuesta inmune diferente entre ambas vacunas, sobre todo la celular y la infección natural.
Y es necesario entender estas diferentes respuestas para poder entender mejor la inmunología y lo que deberíamos tratar de hacer para controlar mejor la tosferina. También análisis moleculares más detallados nos están ayudando a entender estas diferencias y las cepas atenuadas vivas de bordetela podrían ser una posible solución al problema del control de la tosferina, generando una respuesta a nivel local, a nivel de mucosa y ojalá más duradera que la de células completas, que la acelular, perdón. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Sigamos simplemente el esquema de vacunas recomendado, por ahora es lo mejor que tenemos. Ojalá la cepa atenuada funcione, ojalá otros modelos que tal vez otras personas estén utilizando funcionen, pero por ahora vacunemos a los niños. Nuestro esquema dice que a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 15 meses y después entre 4 y 7 años, y a las embarazadas sobre todo en el tercer trimestre, para que ojalá por placenta se les pasen anticuerpos a los bebés y esto tal vez los proteja hasta que puedan ser vacunados ellos mismos. Así que muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Jiménez. Este es un tema muy interesante y yo creo que la audiencia está deseosa de hacer sus preguntas o sus comentarios, así que se abre la sesión de preguntas. Sí, doctora. Por razones muy diferentes a esto, le preocupa a uno y se pone a pensar que esto empezó en el año 96 con la vacuna celular. Esas madres ya, es decir, esas niñas ya han crecido y muchas van a ser madres. Ciertamente se vacunan cuando llegan al embarazo, pero yo pienso que debería más bien pensarse en aplicar una nueva vacuna antes, dado que la inmunidad es poco duradera, para evitar precisamente una catástrofe como la que tuvimos con el sarampión, ¿verdad? Otra cosa que me tiene alarmadísima es que conozco hace un mes, llegaron pacientes a vacunarse y no había vacunas. Solo en caso de que fuera prematuro, le estaban poniendo la Prevenar. No les pusieron ni DPT, ni polio, ni Varilrix, nada. Es decir, Varilrix es para después, para niños mayores, pero los niños pequeñitos de 2 y 4 meses se quedaron sin la vacuna. Yo me imaginé que les iban a poner la vacuna en cuanto llegara un mes después, porque le pusieron la Prevenar, pues al mes le pueden poner, no. Le dijeron, venga hasta los 6 meses o venga hasta los 4 meses. Y eso, al ver lo que usted nos está contando, es alarmante. Claro que sí. Sí, no, en Estados Unidos sí se da una dosis de Tdap en adolescentes. Aquí, según me informaron los otros días, se da en el seguro nada más la DT y en medicina privada sí le pueden poner la vacuna con el componente de pertussis, pero sí sería importante, por lo menos en Estados Unidos sí se hace que en adolescentes, en la edad más o menos del colegio, finalizando tal vez la primaria, les dan un refuerzo que contiene pertussis, y a los que trabajamos en salud, enfermeras, doctores, en hospitales también nos requieren un refuerzo de Tdap por lo menos cada 10 años y por supuesto durante el embarazo. Ahora en Estados Unidos con cada embarazo, aunque sea un año después del otro, la vacuna. Entonces sí sería importante, y eso de que no haya vacuna, qué terrible. Sí, que después es más difícil, ¿verdad?, ¿cómo es? Alcanzar el esquema de vacunación y ponerse al día. Eso sí es un problema grave, porque me imagino que las personas que usan medicina privada pues tal vez tengan acceso y la puedan pagar, pero si en el seguro no la hay, eso está difícil. Y es que el problema es que también se empezó a decir, cuando se estaba empezando el tema de la vacunación en el embarazo, se hablaba del cocooning, ¿verdad?, como de vacunar a
a todos los familiares, incluso a mis papás y a mi esposo y a mi mamá, yo los mandé a vacunar cuando tuve a mi hijo. Pero ¿qué es el problema? Que con esto de la vacuna celular no previene colonización y no previene transmisión. Claro. Entonces, igual, aunque tuvieran la vacuna, pudieron haber transmitido ¿verdad? La bacteria a mi hijo, por dicha, ¿verdad? Yo me puse la vacuna en el embarazo y eso, pero también ese método del cocooning tampoco es como la solución. Sí, realmente nosotros, bueno, en este país ha habido un excelente trabajo con lo que respecta a inmunización, pero yo estoy alarmadísima. Ahora en el Congreso de Pediatría, nos contaba la doctora Ávila que la vacuna de varicela que se está aplicando es la coreana y apenas tiene, después de que Corea vendió esas vacunas, anunció que apenas tiene una efectividad del 48%, lo cual es bajísimo. Y esa es la vacuna que se está aplicando. Por otra parte, la vacuna contra influenza que se está aplicando a los mayores de 3 años también es la coreana, con la efectividad bajísima. Yo estoy alarmada porque ¿qué les diré? El Día del Padre me tocó diagnosticar 4 niños positivos por H1N1, todos mayores de 3 años. A los que son menores de 3 años les están poniendo una vacuna efectiva, pero los mayores de 3 años, adultos y ancianos, están recibiendo la coreana. Y les cuento porque eso es preocupante. Doctora Jiménez, ¿había levantado la mano? No. Doctora Jiménez, después la doctora Feinges y después el doctor de Céspedes. Buenas noches, muchas gracias. Hay un llamado de atención a nuestros esquemas de vacunación. Nosotros tuvimos el proyecto Capullo en las embarazadas, yo trabajo en obstetricia, y bueno, eso era más bien un mercadeo, ¿no es cierto?, que vacunemos a todo el mundo. Ya adoptamos el vacunar a nuestras embarazadas, si uno revisa la literatura, es a partir de la semana 27. Sin embargo, aquí a nivel de los CEBAIS, están vacunando a las embarazadas a partir de la semana 20, inclusive la semana 14, 15, yo creo que no sé si es la oportunidad que tienen. Revisamos en el Hospital México hace 2 años, que es un hospital clase A, y el 67% de las pacientes estaban siendo vacunadas extemporáneamente. Entonces se hizo nuevo la campaña, pero esto no ha permeado a nivel nacional. Todos los días recibimos pacientes con las tarjetas de los CEBAIS vacunadas con TDAP en la semana 20. Sí, eso también, Doctora Feinges, sigue. Tiene el problema de que se tarda cierto tiempo en generar la respuesta inmune y como en las 32, 34 semanas, algo así, es que hay mayor traspaso de los anticuerpos, pero sí, me imagino que, ¿verdad? Peor es nada, pero sí, idealmente sería en el tercer trimestre. A mí me parece que de la plática de la doctora Jiménez, lo más interesante son los estudios que están haciendo. ¿Por qué? Porque se estima que alrededor del mundo hay 24 millones de casos de tosferina al año con 160,000 muertos. O sea que la vacuna que estamos usando no es, como dijo ella, no es la que realmente deberíamos de usar. Pero también en relación con lo que dijo la doctora, yo creo que hay control de calidad en la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es lo que yo espero para que las vacunas sean realmente efectivas. Y la otra cosa es que hay que tener un poco de cuidado al vacunar al adolescente, porque al adolescente no se le puede vacunar con la vacuna de PT acelular, sino la minúscula, ¿verdad? D minúscula, T mayúscula, P minúscula, A minúscula. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doctor de Céspedes. Gracias. Excelente presentación, Natalia, y un tema de importantísima actualidad y que qué bueno que lo estás abordando, pues estás trabajando en algo prioritario en la salud pública. Esas mutaciones como la de la pertactina, que está tan impresionantemente aumentando, podrían ser
resultado de presión selectiva de la vacuna, en forma, digamos, análoga, digamos, análoga a la resistencia a antibióticos, ¿verdad? Que eso es muy preocupante y no sé hasta que tenés un comentario